Economía con calle, Garo Vicentinic Pastrana, pero por si acaso el capitalismo dejó de ser sexy. Ahora el socialismo es sensual. También Trump presiona a Europa para meterle tarifas a China e India y muchos de los negocios pequeños que estaban considerados para traer cosas de China, coger cosas de India, para revender aquí, hacer productos de valor añadido, están struggling, está pasándola mal porque ahora tienen que pagar el de minimis, es decir, tienen que pagar tarifa o el impuesto de transbordo. Y eso ha provocado que mucho pequeño negocio local que traía cositas de China, de India, ahora esté pagando mucho, mucho más. No solamente China e India, estábamos hablando, ¿verdad?, de Vietnam, un montón de ropa, zapatos, cositas que la gente traía para revender. Pequeños negocios están pagando ahora por el flete $200, $90, $80, dependiendo. Y también los números del empleo y desempleo. Resulta ser que se han creado muchos menos empleos de lo que se pensaba. ¿Qué significa eso? Ok, guys. Nosotros pensábamos que Estados Unidos lo hacía mejor. Resulta ser que Estados Unidos no lo hace mejor. What's going on? ¿Cómo uno no puede creer en la nación que más transparente es en los datos? Y ahora resulta ser que revisaron los datos y dicen, se han creado 900,000, casi 1,000,000 de empleos menos de lo que se había pensado hasta marzo. Para explicarlo bien, Jay, se crearon 900,000 o 1.2 millones de empleos menos. No buscar el dato exacto, pero hasta marzo, pero empezando en el 2024. O sea, eso no es de enero a marzo. No. Revisaron los números de un año consecutivo, 12 meses consecutivos, acabando en marzo de 2025. Y se generaron cientos de miles, si no 1.2 millones, creo que fue otra cifra que leí, de empleos menos de lo que se esperaba. Por 1,000,000, redondeo. 1,000,000. Brother, nosotros llevamos hablando de este tema, ¿sabes? Me acuerdo hace como 2 meses, cuando Trump votó a la persona, o un mes, cuando Trump despidió a la persona que está a cargo de las cifras de empleo en Estados Unidos, porque de momento revisaron los números de un mes sobre mes y resulta que eran 100,000 empleos menos, 200,000 empleos menos. Y Trump dijo, no, esto está mal. Ahora que tú dijiste, no, es que él está votando por razones políticas porque se ve mal. Ahora que se mira y llevamos un año completo overreporting los números podemos ponerle 1,000,000 de empleos. ¿Tú no crees que esa persona había que votarla? O sea, ¿tú no crees que cuántas decisiones malas se han tomado en la economía de Estados Unidos? O sea, no, porque el problema es la persona. Él sigue siendo, están los mismos empleados. Está bien, Carlos, pero primero que yo decía, al igual que los demás, que el problema era que Trump lo había hecho en el momento donde políticamente no le convenía, ¿verdad? O sea, así que mi planteamiento no es que no había que votarla o sí. O sea, mi planteamiento es que la razón por la cual la estaban votando era porque había revisado los números de forma desfavorable a Trump. Dicho eso, pero o sea, tu argumento es totalmente válido. O sea, el argumento de que la persona que estaba a cargo de esto estaba demostrando que los números estaban all over the place. Sí, pero es que no es la persona. Esa persona lo que hace es la matemática. El sistema completo estaba mal y había que revisarlo. Y la persona quizás había que votarla y demás. Pero el problema es que tú no puedes verte como que estás manipulando los datos de empleo y desempleo de Estados Unidos porque pierdes credibilidad. Y si algo tiene Estados Unidos es que la gente invierta ahí porque es el único país en el que tú puedes creer que los datos son de verdad fríos, no son lo que le convenga al Partido Comunista Chino, al Politburó de Maduro o al Politburó del Kremlin. Pero si luego pruebas que estaban haciéndolo mal. Pues claro, por 50, 60%. O sea, que no, por 200%. O sea, los argumentos son sólidos de que podemos, o sea, ya estipulado que los números estaban mal. Pero los números estaban mal no por la persona que estaba allí, es porque la metodología que se ha usado históricamente estaba mal. Pero la metodología en parte se decide por las personas que están en el poder allí y se van mejorando o empeorando, y los sistemas se van mejorando o empeorando dependiendo de que iban dirigiendo una agencia. Y yo creo que en la última administración y administraciones anteriores, incluyendo la de Trump anterior, hemos ido perdiendo algo que es que, mira, las personas que están en el gobierno son las personas más competentes. O poner personas realmente competentes en el gobierno y no están ahí simplemente por razones políticas. Yo creo que nos estamos dando cuenta. Pero esto no fue un día de hire. Sí. No estoy hablando de día, no estoy yéndome a ese lado. O sea, yo creo que llevamos décadas, o sea, para no decir que solamente Trump, que solamente Biden, llevamos décadas y muchos gobiernos similares poniendo personas en posiciones que no necesariamente son las personas indicadas, y con el Congreso no tomando decisiones de, mira, hay que cambiar agencia, hay que cerrar agencia, el mundo cambió, la manera en la que medimos la economía no puede seguir siendo la misma. De acuerdo. Y
el gobierno tiene una incompetencia, mano, de cómo actuar. ¿Y tú crees que la administración esté resolviendo eso? Sí y no. Y me Ok, pero explico. vamos a explicar la controversia porque siento que estamos Dale. siguiendo por ahí para abajo. Básicamente la controversia, gente, es que Estados Unidos tiene dos formas básicamente en la que se establece la tasa de empleo o desempleo y cuántos empleos se han creado y cuántos no. Y es a través de unas encuestas. En esas encuestas están teniendo un problema serio de underreporting. Hay un montón de gente que no está llenando la encuesta. Hay un montón de gente. Básicamente los datos no son confiables y te daban unos datos macroeconómicos de cuántos empleos se habían creado que resultó ser que son muchísimos menos de lo que se habían creado. No solamente desde la época de Trump, está hablando de la época de Biden. O sea que estamos hablando de números simplemente tan absurdos como que fallaban por 90%. O sea, no es absurdo, es gigante. Por otro lado, el asunto ¿es un error de metodología o es un error políticamente motivado? Y lo que estaba planteando era que estaban dando números desfavorables a Trump porque cuando los números salían desfavorables a Trump, así evitabas básicamente que se bajara la tasa de interés y así evitabas básicamente que Trump saliera bien y perdiera las próximas elecciones de medio Hay una término. alegación de que están manipulando cómo se miden. Eso fue lo que Trump dijo. Eso fue lo que Trump dijo. Y después resulta ser que realmente había un problema serio. De hecho, la persona que Trump nombra para sustituirla no ha entrado en vigor. O sea, que él no está a cargo todavía. Está a cargo la burocracia todavía. Y la burocracia está diciendo, mira, los números estaban mal desde hace mucho tiempo. Carlos, ¿y tú que sigues a la administración? ¿Hay algún movimiento de parte de la administración de arreglar la metodología de cómo se mide? Sí se está hablando. O sea, pero para mí lo más importante de todo esto es eso mismo. O sea, hay que cambiar la metodología. Hay que Pero medir. Ricardo, dame un segundo, pues es que no quiero que te sigas por ahí sin explicar algo. ¿Por qué es tan importante ese número? Porque ese número es vital para todas las decisiones macroeconómicas que toma Estados Unidos y afecta a la economía del mundo entero. Exacto. Cuando tú miras, la Reserva Federal, el Fed se reúne cada cierto tiempo y decide dónde van a estar los intereses. Una de las cosas que está mirando es cuál es el desempleo del gobierno, cuál es la tasa de inflación, cuántos empleos se están creando. El argumento principal de Powell diciendo que no voy a bajar los intereses durante los últimos 8 meses, porque él los bajó por 50 bases puntos en septiembre del año pasado y después frenó. Ha sido, no, los empleos están bien. Los empleos están bien, el desempleo está estable, los empleos están bien, no hay por qué mover los intereses todavía. Lo interesante era que todo el sector privado y todo Wall Street estaba diciendo, esos números están mal. Porque los hedge funds y la gente que se dedica a esto... Tiene otra forma de medirlo. Sí, mano, ¿sabes? Como que tú puedes mirar otros números y usar predicciones. Además de ver los meses, que todos los meses están revisando los números y cada vez y siempre son para abajo. O sea que bottom line, la economía no está tan fuerte como nosotros pensábamos que Como estaba. llevamos pensando desde por más de mayo un del año. 2024. Porque estos Y números fueron de si mayo antes. a marzo, exacto. Y cuidado si antes, pues se revisó eso. Exacto. Pero quizás desde antes. Y entonces es como que o sea, llevamos un año sin tomar acción para estimular la economía. Y la economía no es algo que tú puedas despertar de hoy para mañana. Tú lo sabes bien, ¿sabes? Tú prefieres tomar los cambios poco a poco, bajar 25 bases puntos hoy a la tasa de interés, dentro de 2 meses 25 bases puntos más, y hacerlo poco a poco, en vez de hacerlo como se hizo durante COVID. Explica que 25 bases puntos. Suben los intereses y bajan los intereses por 0.25%, 0.25%. Pues si estaba en 5.5, pues 5.25. 5.25 o 5.75. Eso suena bien poquito. En el mundo de inversiones y en Wall Street Son dineral. el valor de los bonos cambia por billones y trillones de dólares en el mundo. Por lo cual, al hacer decisiones rápidas es un problema. Ya Powell tuvo ese problema que durante la administración de Biden, cuando estábamos en COVID, él se aguantó de subir los intereses cuando se veía la inflación y dijo, no, esta transición es transicionaria. Es transicionaria, esto es un one-time thing, que porque es un problema de supply chain, que mágicamente para eso lo entiende, pero para las tarifas dice, no, esto puede ser permanente y o sea, es como que es lo que estaba diciendo entonces es lo que en verdad es ahora, pero pues, o sea, mano, no es político la cosa. ¿Y tú estás a favor de que reemplacen a Powell? Sí, es que hay una serie de personas que han sido totalmente incompetentes y no han logrado hacer lo que tienen que hacer. O sea, si Powell falló, el que los intereses eran, el que la inflación era transitoria en el 2021-2022, se tardó un montón en subir los intereses. Por lo cual, cuando empezó a subirlos, tuvo que subir de la manera más rápida que se han subido en la historia de Estados Unidos. Lo cual, en real estate, está creando unos problemas gigantescos. Real estate comercial en Estados Unidos.
creó una burbuja en real estate residencial, que los precios se inflaron bien brutal. La gente se metió en casa con intereses bien bajitos, pero casas a precios bien inflados. Ahora no pueden moverse de las casas porque o sea, si la van a vender, no pueden venderla. Es un revolú gigantesco. O sea, Powell ha hecho un trabajo malísimo, mano. Y hay que poder mirar y dejar de ser 100% político y mirar a las personas y decir, si tú estás haciendo un trabajo mal, te tienes que ir. Y el Congreso tiene que empezar a mirar estas agencias y cómo estas agencias miden la economía y cómo están actuando y empezar a hacer su trabajo. Un tema que viene por ahí, pero no es de lo mismo, Jake. Yo estaba escuchando una entrevista que hicieron a Rand Paul esta semana pasada y él está hablando que él está en contra de las tarifas de Trump. Primero porque él es libertarian, él no cree en las tarifas, pero principalmente él dice, yo tengo un problema que yo creo que tú lo compartes, con que el presidente tenga un poder absoluto en las cosas como esta, porque hoy yo puedo estar de acuerdo con la movida que él está haciendo, pero ¿qué pasa cuando entre Alexandria Ocasio-Cortez o alguien de izquierda completo a la presidencia? ¿Sabes qué pasa cuando esta persona entra y toma decisiones igual bajo el mismo argumento que esto es una emergencia fiscal o política? Y yo puedo respetar ese argumento. Ahora, el mismo Rand Paul dice, parte del problema es que llevamos 30 años con un Congreso que no puede hacer nada. Eso es verdad. Y pues entonces entramos a este debate de si el Congreso no hace nada y no arregla y no investiga por qué las métricas de desempleo están mal por 50 y 60% todos los meses. Y no investiga por qué no podemos pegar la inflación. Y no investiga por qué el FED está siempre tarde en estas cosas que están pasando. Pues entonces entra la necesidad de que un presidente o algún otro político tome esas decisiones. Y se cree esta figura de alguien como Trump que está entrando a cambiar las cosas. ¿Te gusta o no te gusta? Y mi argumento es, hay momentos en los que pues, sí, tiene que pasar. Pero me da igual miedo lo que va a pasar después. No, es un argumento político que podemos tocarlo porque creo que vamos por ahí también, pero yo creo que es para que se entienda en la dimensión de lo que implica tener malos números de empleo y desempleo. Básicamente toda la economía se va a mover a base de eso, porque obviamente políticamente y demás, pero además de eso casi todos los bancos, casi todas las decisiones macroeconómicas, si tú mandas a hacer un nuevo iPhone, si le mandas a ponerle un microchip diferente, o sea, la cantidad de cosas que se basan en que ese dato sea correcto muestra un problema serio que tenemos actualmente de la burocracia americana, que yo creo que en ese caso Donald Trump tiene razón en que hay que hacer una reforma dramática de esa burocracia, porque esa burocracia americana, vamos, el llamado Deep State, que yo no creo que existe como tal, o sea, la democracia tiene muchos defectos, pero una de las cosas más básicas que tiene que tener el capitalismo es que los números sean creíbles. Y los datos que tú tienes que tener para que sea, porque de lo contrario es el gobierno tomando decisiones en vez de la empresa privada tomando decisiones. No es todo el mundo tomando decisiones incorrectas. O sea, para que tú tengas un comportamiento correcto de todos los actores de la economía, tiene que haber la información correcta. De acuerdo. Si tú piensas que de verdad esto vale tanto y de verdad no lo vale, estás cometiendo errores, y si lo comete todo el mundo a la misma vez, hay pérdidas económicas eventualmente porque el valor de las cosas llega al y de nuevo, los números nunca van a ser exactos, pero se entiende que va a haber un margen de error razonable, ¿verdad? Y ese margen de error razonable es lo que te permite tú decir, por ejemplo, voy a invertir en que la gente va a comprar más casas o la gente va a comprar menos casas, lo que implica que yo voy a comprar más cemento, voy a comprar más varilla, y eso, o sea, el punto con esto es la cantidad de eslabones de la economía que dependen de que este número se haga bien. Es tan dramático. Puedes crear burbujas y que las cosas exploten, porque, por ejemplo, uno de los grandes poderes que tiene la Reserva Federal es controlar cuánto dinero hay en la calle, ¿verdad? Cuánto dinero yo pongo allá afuera para que la gente gaste ese dinero, ¿verdad? Y eso tiene un profundo impacto en el precio de las cosas. Así que si yo estoy tirando demasiado dinero o demasiado poco dinero, cualquiera de las dos, yo pudiera estar distorsionando la realidad de las transacciones económicas. Yo pudiera estar sobreestimando, ¿verdad? O dándole más dinero a gente que no se supone que la tenga porque no representa el volumen de transacciones que se dan en una economía. ¿Qué pasó en el 2020, 2021? Y eso puede pasar de diferentes formas. Eso puede pasar porque incrementaste erróneamente la cantidad de dinero y moneda que hay, incrementaste incorrectamente la cantidad de crédito que hay disponible, ¿verdad? Y así es que funciona la política, lo que llaman la política monetaria. Tú puedes distorsionar completamente el mercado, inflar completamente partes del mercado por tener demasiado dinero afuera o unos intereses demasiado bajos afuera. Así que básicamente puedes crear una recesión tú mismo
por fallar en estos números. Ok, de nuevo, estipulado, el planteamiento de que esos números estaban mal y todo lo que implica en la economía es tan dramático que honestamente es una vergüenza que el Congreso de Estados Unidos no haya hecho una investigación profunda de eso, y además de eso la Casa Blanca misma, tenga que el presidente venir después de que sale un informe negativo y dice, pues votado. Pero a mí lo que me preocupa, Jay, es la respuesta del presidente, porque si tú me dices, mira, hay un problema, la alegación es, aquí hay una burocracia, aquí hay una gente que capturaron estos procesos, que son unos incompetentes, como tú dices, y son actores políticos, y están trabajando para los demócratas, y estaban inflando números. Y yo ni creo que sea Pero yo he escuchado eso, por ejemplo, del Fed. O sea, la alegación principal del presidente es que el Fed está actuando políticamente y que Jerome Powell, que es el jefe del Fed, es un demócrata y está actuando políticamente. Igual en estos días despidió a una de las... A Jerome Powell lo nombró Trump. Por eso, pero él dice que él estaba jugando bola con Biden y que era fan de Biden y toda la cuestión. Si puedo dar un ejemplo de por qué se dice esto, y aquí es que se pone tricky. Si tú miras cuando Jerome Powell estaba diciendo que la inflación era transicionaria, que no era de verdad la inflación de COVID, sino que era algo temporero por los disruptions, los cambios en que, mira, China está cerrado y estos países están cerrados, no llegan los barcos, esto se va a arreglar. Él estaba diciendo esto mientras estaba esperando ser nominado y nombrado nuevamente para su próximo término como director del Fed. A la semana de que lo nombraron y lo confirmaron, aumentó los intereses. Y comenzó que lo que quiere decir eso es que cuando aumentan los intereses, reconoce que no era un asunto temporero, que sí, que en efecto se le fue la mano en los estímulos o cualquier otra cosa que estaba creando. Los detractores estaba aguantado jugando playing ball con el presidente de momento, que era Biden. Para que lo nombraran. Pero entonces, pero ahí va, esa es la acusación de Trump. Y Trump está diciendo lo mismo sobre ciertas otras personas, como por ejemplo, él despidió hace una o 2 semanas a una de las gobernadoras del Fed. Porque el Fed, como opera, ¿verdad? En la Reserva Federal está la Reserva Central y están estos gobernadores, diferentes distritos de Estados Unidos que también controlan parte de las gestiones del Fed. Y Trump lo hizo y nadie sabe si de verdad lo puede hacer. Creo que eso está ahora en corte. Pero también era una alegación, digo, en el caso de esa persona en particular, tuvo un escándalo o cualquier cosa de esta. Pero de nuevo, la gente que estaba defendiendo la acción de Trump, lo que decía es, y lo escuché yo, por ejemplo, en el All In Podcast, esta gente está diciendo, no, es que todo esto es político. Anyways, o sea, si ellos lo quieren votar, todo este proceso de nombrar la gente que dirige la economía de Estados Unidos es un proceso político como quiera, aunque entonces tú justificas un poco que aun si el presidente está actuando de manera política, como quiera el proceso es político. Y para mí eso es una de las ridiculeces más grandes, pues si vamos a hablar de reforma, no podemos decir, nos queremos alejar del sistema anticuado que tenemos y que está fallando porque las fuerzas políticas están metiéndose dentro de estas instituciones que son súper importantes, que se supone que sean imparciales, pero a la misma vez entonces vamos a excusar al presidente porque ya esto es político, ya se fastidió. Sí. O sea, ese argumento a mí no me funciona. O sea, o lo profesionaliza o ves de qué manera buscas un mejor sistema de mérito para nombrar a estas personas y algún sistema de monitoreo y escrutinio de parte de, no sé, de terceros o privados o lo que sea. Pero yo creo que la respuesta es más independencia. La respuesta no necesariamente es, no, pues si ellos son políticos, pues déjame yo con mis fuerzas políticas sacarle a este político y ponerle al político que yo quiero. O sea, no, es fuego con fuego. Totalmente de acuerdo. O sea, a mí me da un miedo gigantesco el que cada vez se vuelve más político bajo el argumento de que ya es político. Exacto. Y yo entiendo que esto ya pasando 20, 30 años y hemos sido ilusos y hemos estado pensando, o sea, chupándonos el dedo porque todo estaba bien en Estados Unidos, seguían siendo la economía más grande del mundo, China seguía lejos, todo estaba relativamente bien. Y todo el mundo estaba chupándose el dedo como si no era, esto es Kumbaya, que sea lo que Dios quiera. Y nos estamos dando cuenta de que, mira, resulta que no. Resulta que las personas están llegando ahí porque quieren el poder de estas sillas, como todo el mundo sabe. Las instituciones se han corrompido, no se han investigado por los últimos 20, 30 años, no se han cambiado sus roles. Y es hora de volver a mirar todas estas posiciones.
nos guste como, o todas estas organizaciones, nos guste o no nos guste la manera en la que Trump lo hace, es el primer presidente desde que llama la atención desde sobre Nixon, el problema. que está forzando al pueblo y la discusión de estas instituciones. ¿Cuál es el rol de esta institución? ¿Cuál es el rol de estas personas? ¿Cómo se cambia? Hay argumentos de que el Fed ya no es necesario. De que el Fed ponga los intereses de overnight, que ya no es necesario, que hay formas de que el mercado lo cede el mercado mismo. Con información que sería más eficiente. ¿Sabes? Y yo no sé si... Repensarlo es bueno. Y yo no sé si yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, yo creo que hay ciertas ventajas que no quisiéramos soltar como país en poder controlar los intereses por razones políticas. ¿Sabes? Porque, verá, si Estados Unidos quiere tomar quiere poner la economía uber hot o frenarla de cantazo por razones políticas, que lo puede hacer. O sea, yo creo que estratégicamente es importante. Pero, mano, hay que tener la discusión. Y hay que tener la discusión si esa organización, de la manera que está compuesta ahora mismo, está logrando su objetivo. Son instituciones tan grandes y tan importantes que no es como que tú puedes dejarlas fallar y ya. Y, por ejemplo, esto me acuerda cuando en el 2008 todos los bancos, como Lehman Brothers, por ejemplo, que fue el primero que explotó en Canto, tenían buenos ratings con las agencias acreditadoras. AAA, o sea, un mes antes. 30, 45 días antes. Para explicar eso, ¿verdad? Hay unas agencias que se dedican a evaluar las finanzas, ¿verdad? De estos bancos, de estas aseguradoras. Y cuando pasan la auditoría y esa supervisión de parte de estas agencias acreditadoras, la agencia acreditadora dice, no, ese banco está sólido, esa gente está súper sólida. Y el sistema, hasta cierto punto, confiaba, como tú bien dices, en esa información, lo importante de esa información, para tomar decisiones. Pues sí, pues vamos a seguir prestándole al banco, vamos a seguir depositando en el banco, vamos a seguir usando el banco, ¿verdad? En ciertas estructuras, lo vamos a dejar, no tenemos que llamarlo a que, mira, necesitas tener más liquidez o lo que sea, para que no pase lo que pasó finalmente, que fue que colapsaron los bancos y el gobierno tuvo que entonces tomar todas las medidas que tomó. Pero tú pudieras pasar por una crisis como el 2008 y decir, bueno, ya no le vamos a hacer tanto caso a la agencia acreditadora, vamos a buscar otras formas quizás de cómo evaluar la liquidez de estos bancos o el crédito de estos bancos. Pero con el último poder, que es la Reserva Federal, ¿cómo tú das para atrás eso? O sea, si tú pierdes ese prestigio, si tú pierdes esa institución y esa credibilidad en esa institución, ¿en manos de quién lo deja? Bueno, Ricardo está planteando, no, quizás vamos a ponerle un sistema que te lo regule automático, pero, mano, es que no hemos hecho eso y yo no creo que ningún país... Los gobernadores del Fed se les pone... ¿Hay algún país que no tenga banco central? Se le da un término de 14 años precisamente por eso. O sea, parte de la idea es esa. O sea, parte de la idea precisamente que tú puedas tener una institución que dé estabilidad y seguridad por mucho tiempo. Y el argumento que el presidente está usando para sacar a Cook es un argumento bien... De hecho, sí, tiene 3 miembros de su gabinete con la misma situación de supuesto fraude hipotecario, que es cuando tú pides, ¿verdad?, la exención de residencia principal en varias propiedades a la vez. Y francamente yo no estoy diciendo que eso está bien que se haga, pero es como acusar a Trump de haber inflado el valor de sus propiedades para poder conseguir un préstamo. Mano, todo el mundo en la industria, that's how the industry works. Es literalmente lo mismo y el hacer el due diligence que hay del banco. Si la institución financiera no lo cuadra, pues mira, pues es tu problema, la institución financiera. De acuerdo. Sí, pero es sospechoso. O sea, es sospechoso que en el contexto de todo lo que está pasando y con esta cacería de brujas que tiene el presidente, de momento le encontraron y el Departamento de Justicia se fijó en que esta persona había tenido, ¿sabes? Sí, no, es obvio lo que está pasando. Dicho eso, yo entiendo que Trump quería que bajaran la tasa de interés y he's gonna get it. So cool. Dicho eso, pasamos al próximo tema, porque si no nos quedamos aquí hablando de esto perpetuidad. Sí tengo que decir que va a lograr la baja a 0.5 o 0.25. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que con los números de empleo que estamos viendo, probablemente la baja sea más grande. O sea, ¿Para qué Trump quiere seguir bajando los intereses? Hay múltiples... Y esa es la parte que yo... Hay múltiples razones, Nick. ¿Sabes? Porque él es un empresario, perdóname. Trump es un empresario. Los empresarios siempre van a querer el crédito más barato, ¿no? Sí. Pero desde un punto de vista de política pública, ¿cuál es la justificación? Hay múltiples razones. Te voy a dar las razones, ¿sabes? Una por una. Primero. Chacho, yo veo una... Bueno. Rápido, ¿sabes? Pero durante COVID y los años entrando a COVID, los intereses estuvieron demasiado bajitos por demasiado tiempo, ¿sabes? La economía de Estados Unidos estaba on fire, mantuvieron los intereses bajitos
y se fueron creando burbujas en real estate comercial. Se cogieron trillones de dólares en real estate comercial prestado. Como tú bien sabes, el real estate comercial no se financia a 30 años como el comercial. Se financia a 6, 8, 10 años. Con balloons. Con balloons, que es, tú pagas intereses y de momento tienes que pagar el principal completo. Tienes que refinanciar el Si los intereses están altos, el valor del real estate baja. Por lo cual hay un montón de real estate ahora mismo que están en este limbo, que los bancos comercial, que los bancos simplemente están no defaulting, o sea, no pidiendo que me pagues el préstamo para atrás, lo estoy extendiendo el chicle, porque si no voy a tener un montón de real estate defaulting, real estate comercial, dejando de pagar y no pudiendo pagar porque tienen que refinanciar una cantidad gigantesca de capital que compraron a precios más altos porque los intereses estuvieron bajos por demasiado tiempo. Eso es lo primero. Si yo bajo los intereses, me evito gran parte de esta crisis de real estate comercial. O sea, como quiera va a haber un montón de defaults, pero puedo pasar por ahí un poquito más fácil. Segundo, Estados Unidos sigue cogiendo una cantidad de deuda gigantesca. Bajo Janet Yellen, en vez de coger cuando los intereses estaban en 2%, 2.5%, la nota de 30 años, en vez de coger toda la deuda de nosotros y refinanciarla a 30 años, la refinanciamos a 1, 3, 5 años. Y se está empezando a vencer ahora. Y en vez y estamos pasando de pagar 39 trillones de dólares en préstamos al 3%, a pagar 39 trillones de préstamos al 5, 6%. Y que va a ser un problema presupuestario lo cual para crea Estados un problema presupuestario gigantesco. De hecho, hay algo interesante que está pasando, que es que el Tesoro está entrando masivamente a comprar deuda cuando se está venciendo. Cuando están remitiendo, en vez de venderle solamente al mercado. Impreso. Ajá, ¿sabes? con fake money, ¿sabes? Con la cuenta del Tesoro. Ajá. Está entrando y refinanciándolo ellos a bien corto plazo. ¿Por qué? Porque están esperando lograr bajar los intereses de 10 y 30 años para refinanciar las notas que están cogiendo a 3 meses. Porque saben que si refinancian estos préstamos que están venciendo a 10 años y 30 años, pago de servicio de la deuda bien largo. Estados Unidos está tomando un bet gigantesco que lo está cogiendo Scott Bessent, que es de las personas competentes que entró en el gobierno. Aunque ofrece galletas ahí. Aunque es un peleón, Hamilton era un peleón. Yo no sé, ¿sabes? Murió un dul. Hay gente que son peleón. que Scott Bessent es Hamilton. Scott Bessent está agresivo, muchacho. Pero es de la gente. Ya le metió a Elon Musk y ahora que... Aparentemente le metió un puñito a Elon Musk y ya le ofreció un puño a otro. Pero es que se ponen, ¿sabes? Pero nada. Lo que pasa es que para mí, encuentro bizarro. Mano, estamos nerdeando bien brutal con esto, pero yo encuentro bien bizarro en la discusión, ¿verdad? Y tú siempre vas a decir, es que tú el libro de la economía. Pero es que yo nunca, en todas las discusiones económicas que yo he tenido, en todas las noticias que yo he visto, yo nunca he visto que la razón por la que Estados Unidos tiene que bajar los intereses es por su deuda. O sea, siempre ha sido... Porque la deuda nunca había sido lo que es ahora. Claro, pero eso es lo que te digo. Pero entonces eso rompe el modelo completo de cómo tú manejas la política monetaria de los Estados Unidos. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque es que pues no se supone que si tú quieres controlar tu gasto y controlar tu deuda, lo que tienes que hacer es eso mismo. Controlar tu gasto. Controlar la cantidad de deuda que necesitas para operar. Pero entonces volvemos, Nick, al argumento que estaba haciendo cuando empezamos el podcast. Y que eso va a crear que la economía caiga. Pues, y entonces cuando la economía caiga, entonces bajan los intereses. Eso cae en lo que yo estaba hablando al principio, de que llevamos 30 años de un Congreso que no hace su trabajo. O sea, tú miras el déficit de Estados Unidos año por año. Pero si el presidente quiere, y de nuevo, tú estás argumentando que el presidente lo que quiere hacer es bajar los intereses para que la nación pague menos en deuda. Pero lo quiere hacer manipulando cómo la Reserva Federal baja los intereses o no. Porque uno de los propósitos tuyos, según tú, es que tenemos mucha deuda. Pues entonces... ¿Por qué querer controlar esa parte de la ecuación y no controlar la que sí puedes controlar, que es recortar el gasto? Porque el presidente le están haciendo lo imposible recortar el gasto. El presidente tiene el poder de recortar el gasto. Ahora mismo hay dos debates bien grandes que están pasando y si tú miras la administración actual... El presidente podía cerrar el gobierno. No. El presidente podía decir, ¿sabes qué? No, pues yo no voy a gastar tanto. Ok, usualmente el volátil soy yo.
y el que dice vamos a hacer estupideces soy yo. Si el presidente genuinamente hace un default en la deuda y cierra el gobierno, eso sí crea un caos mundial que después unravel es imposible. O sea, el problema es que llevamos 30, 50 años. Pero él no estaba ni cerca de eso. Ni lo que él propuso. Yo estoy de acuerdo, pero el trabajo de cortar el gasto es del Congreso, al igual que el trabajo de mirar estas agencias y ponerlas a funcionar bien y cerrarlas si no funcionan. El trabajo es del Congreso. Y el trabajo de fijar las tasas es del Fed. Sí. Ninguno es del presidente. Totalmente de acuerdo. Y ahora mismo el presidente metió Doge y recortó 300 billones en gastos. Y le están diciendo, no, esos chavos ya estaban appropriated para esos gastos, los tienen que gastar. Y están en corte y van al Tribunal Supremo a decidir si el presidente tiene la potestad de decir, aunque estos chavos se designaron para esto, mira, no los voy a usar. Jay, y aquí trayendo el punto político, ¿verdad? Un tipo como Trump, que tiene tanto goodwill político, que tiene tanta oratoria, que pudiera mañana paralizar todo y decir, ven acá, tenemos una emergencia en términos de déficit, ¿verdad? Y esto es mi plan, pero yo necesito que el Congreso actúe así. Y el que no esté conmigo en esto, le vamos a pasar factura. O sea, mano, eso no es lo que tú estás viendo del presidente. Tú no estás viendo un esfuerzo genuino de parte del presidente de recortar el gasto. Nick, tú lo estás viendo. Cuando fue a recortar el gasto, la pelea era, estás despidiendo empleados. La pelea era, está acostumbrado que la gente pelee y eso no va a hacer que él deje de hacer las cosas. Es diferente, porque los hermano. empleados no son el problema, Edgardo. No, estamos de acuerdo. No era ni el 2% Jay, del problema del gasto. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema del gasto? Ahora mismo es Seguro Social. Ajá. Es la verdad. Y vamos a tocarlo. La defensa. Vamos a tocarlo. Hay que tocarlo. De acuerdo. Pues, pero o sea, por ahí voy, ¿sabes? Estados Unidos gasta más que el resto del mundo completo junto en su ejército. Totalmente de acuerdo. Pero entonces mira la ruta que estamos cogiendo. O sea, si no le podemos decir de frente a la nación americana, no le puede decir de frente a la nación americana, gente, tenemos una crisis del seguro social, tenemos una crisis en los programas, tenemos que recortar tanto dinero, este es el número que tenemos que recortar. No podemos hacer eso de frente. Vamos a optar por un plan B que vamos a un uncharted territory, vamos a un territorio que nunca hemos tocado, que es cómo yo manipulo entonces a la Reserva Federal para que baje artificialmente los intereses, para que yo pueda refinanciar mi deuda cuando mi comportamiento fiscal no amerita que el mercado de bonos me preste a las tasas que yo quiero que me preste. Y ese es el punto. O sea, se supone que la gente te preste en base a cómo tú te comportas financieramente. Esa es la base del crédito. Entonces tú quieres cambiar la base del crédito. Estamos totalmente de acuerdo. Política. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que eso es buena idea? No. Me estás malinterpretando. Yo creo que es la mejor idea dentro de la situación actual. Es lo que te dije empezando. Llevamos creando un problema de 30, 50 años, de los 70, comiéndonos la M. Pensando que nada va a pasar, que esto es kumbaya porque podemos gastar, y hay un new economic theory de que los Estados Unidos puede gastar, imprimir chavo y eso no importa y vamos a regalar el chavo y vamos a coger todos los factories y mandarlos para el extranjero porque ahora puedo comprar camisas más baratas y puedo comprar esto más barato. Dame un segundo, Carlos. Mira, aquí está la gráfica. La busqué. La gráfica de spending, el breakdown. Social Security, 1.400 billones. 850 billones es Medicare, o sea que es Social Security, gastos de Medicare, básicamente entre esos dos ahí tienes. Hay 3 de los 7. Y después le añade 1 de deuda, hay 4 de los 7. Sobre el 60% del problema es el pago de intereses que puedo manipular sin clavarme a nadie. Que es el argumento. Para mí. ¿Tú vas a pagar esos platos rotos? Nick, no tengo. Es que los platos rotos se van a pagar sí o sí. Es que tan volátil va a ser. O sea, ya nos metimos en el lío. Pero tú sabes cuántas cosas tú vas a afectar. La distorsión que tú vas a crear en los precios, en la inflación y en todas las cosas. Pero si no gracias a que pusiste dinero en la economía que no debía estar en la economía porque hiciste más barato el crédito. Que es lo que yo estoy. Dame un segundo. Ahí que están mal. ¿Por qué estoy mal? Porque mira los empleos, coño. Porque están fastidiados los empleos. Porque están fastidiados los empleos. No están fastidiados. Están más fastidiados de lo buenos que pensábamos que estaban. Pero fastidiados no estamos. Estamos en 4.3. Estamos en desempleo natural. No. Mira. Búscalo. Ese es el % de desempleo.
El porciento de desempleo. Sí, mira cuánto es el porciento de participación laboral Sí, la y mira participación históricamente. El problema es la participación. O sea, tenemos un montón de gente que no está trabajando. Estados porque Unidos, tú tires Estados más Unidos se dinero convirtió, Estados Unidos se convirtió Y en Puerto porque Rico. tú tires más Espérate. dinero en la economía, Pero- la gente participa pero, entonces Nick, más en la Nick, pero economía. da un break porque creo que Es que- pero tú tienes razón en esto. Es la mejor economía como quiera del mundo. O sea, no, si tú comparas con China o comparas con otros países, lo que estás viendo es que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial. El problema es que estamos llegando a a un punto donde va a doler. La cosa es por dónde duele. ¿Y a quién? Y por cuánto tiempo. Porque el asunto ahora mismo es que si tú miras los números, los datos están. O sea, los datos son demasiado fuertes. Es evidente que hay que cambiar el seguro social, hay que cambiar Medicare. Eso, pues enfócate en eso. Pero una cosa a la vez. No es que una cosa a la vez, no. Política- Lo que tú me estás planteando es políticamente reemplazar a personas para que tomen una decisión porque tú quieres cambiar los intereses a los que tú coges prestados con la consecuencia de que estás poniendo dinero en la calle que no debe estar en la Debe calle. estar en la calle porque la economía está mal. Los No, intereses la tienen economía que no bajar. está mal. Sí está Hace mal. 2 podcasts atrás dijiste que teníamos una de las mejores economías en los últimos años en No, Estados Unidos. no. O sea, dije ¿Cómo la que, economía está mal? dije que la No economía... estamos en recesión, estamos en desempleo natural. Nick, tienes que mirar los números con calma, mi hermano. Cuando miras el desempleo está en 4%. Ah, eso 4.3. eso es desempleo natural, sí. Hasta que miras la participación laboral. Perfecto. ¿Se están creando empleos nuevos? No, se están creando. Estaban inflados los números. Estamos en 0. No se están perdiendo, se están creando. Eso es peligroso. Tercero, cuando miras los números de consumidor, 10% de los consumidores están consumiendo el 60% de los productos. Y tienes un problema de crédito. Sobre el disposable income no existe en el 90% de los consumidores. Tienes a todo el mundo apretado. Y le vas a dar más crédito. Le- Porque voy- vas a bajar los intereses. Voy a bajar los intereses para que el pago de la deuda no se salga de control, porque entonces Pero no- vas a poder darle más crédito a gente que está apretada viviendo. voy a darle más crédito a las Y compañías. puedes hacer un problema voy a permitir, de sobredeuda. Voy a permitir que las compañías sigan empleando y creando actividad económica. Y yo estoy de acuerdo que hay que hacer más cambios. O sea, esto no es una bala mágica. Nos metimos en un lío por 50 años. Yo intento decir este número desde el principio. En el 1970, el porciento de deuda a GDP de Estados Unidos, o sea, el porciento de cuánta deuda tienen versus lo que la economía genera al año, era 36%, mi hermano. Cuando subes al 85, era 40%. Estamos en 123%. Cuando tú vas, y esto fue en los últimos años, pero cuando tú vas al 2006, todavía estábamos en 63%. Del 75 al 2006 aumentamos 30%. Del 2006 ahora duplicamos el porciento de la deuda que compone el Producto Nacional Bruto. China está en 300%. Sí, y ese siempre ha sido mi Está argumento. creciendo y más. ahí siempre ha sido mi Pero argumento. el 125% de Estados Unidos Dame- versus dame un- China. dame un segundo. 300%. Y ahí siempre ha estado mi argumento de por qué Estados Unidos puede seguir cogiendo el 3% prestado. Y por qué, aunque sí, Estados Unidos están empingando al país, al resto del mundo. Me estoy echando el mundo entero en contra. Y ustedes dicen, la gente va a dejar de invertir en Estados Unidos. No. Porque en términos relativos, sigue siendo la única economía grande, la economía grande más estable posible. Pero no queremos ser la economía grande más estable posible solamente. Queremos hacer una economía grande, estable y que pueda seguirlo siendo a largo plazo. Y hay que hacer cambios ahora. Yo estoy de acuerdo que los cambios que hay que hacer es seguro social primero. Mi papá está a punto de retirarse, cabrón. O sea, a mí esto a mí esto me da, o sea, terror. Pero una forma fácil de mejorar el seguro social es que el Congreso mañana salga y diga, mira, todos los años de ahora en adelante se va a aumentar por 3 meses la edad de retiro hasta que llegue a 70 años la edad de retiro promedio. Le añades como 20 años al seguro social, automáticamente, de liquidez. O sea, hay cambios que se pueden hacer. Bueno, políticamente. Pues, Pero ajá. da hombre, Carlos, porque creo que es importante. Estoy mostrando la gráfica. Si quieres, si la pueden mostrar, porque esta es la gráfica. Digo, lo que pasa es que, perdón, es un cambio político y este es un problema de la política. Si antes la edad de retiro era 65 y la gente se moría a los 80, Se morían a los 70, ¿no? a los 70, ¿no? A los 70. Y ahora se mueren a los 90, ¿qué se supone que pase con la edad de retiro? Que aumente. Y esa flexibilidad no la tiene el sistema de seguro social. Y se Ok, supone pero- que va a hacer más cosas. O sea, se supone que ahora mismo hay un cap, creo que de $178,000 hasta donde se te cobra el seguro social.
Hay que eliminarlo. Sí, que la gente rica pague Que la más gente seguro rica social. pague. Tiene que haber un means test. Mira, si tú tienes 2 millones de pesos en el banco, los 2.000 pesos que te tocaban en el seguro social no van. Ya no porque van. tú tienes para retiro. O sea, esto no es... Si es un taxi ya, no tiene... Bueno, nada, hay que plantearlo, pero el problema es que no, ahora mismo un entitlement, no un tax. Ok, y es importante que se entienda la diferencia. Mira la gráfica. Tú entiendes que en los años 40 eso se disparó a 92%, o sea, se duplicó Estaba en porque guerra. había una guerra mundial. Y pues hay que meter los chavos ahí. Y después de eso fue a los números normales. Cuando viste en el 2010, pues hubo un asunto de la gran recesión, que fue, ¿verdad?, la recesión del 2008 al 2010. Y había que imprimir moneda para salir de la recesión. El problema es que del 2020 al 2024, Que del 2010 al 2020 mantuvimos los intereses súper bajitos. bajito. Seguimos gastando y gastando y gastando y gastando y gastando y gastando. Y después llegó COVID y acabó de chavar la cosa. Ya. Ok, y sí, el planteamiento es que pues se mantuvo demasiado bajito, basándose en una ficción de estímulo económico que no era real. Ok, planteado ese asunto, creo que deberíamos pasar al próximo tema. Dale, Ya nos quedamos ahí. Tuvimos Pero que haber sí, perdido como la mitad de la audiencia en no, este pero yo tema. creo que No. pero el tema más importante, porque por si acaso, voy a dar un ejemplo Sí, mío. sí, dale, voy a dar un dale. ejemplo mío para que se entienda. Yo tuve que invertir en una oficina y estaba al 12.5% de interés, porque era interés El variable. señor Jay Fonseca. Yo, o sea, sí. So, Le prestan al 12% para comprar una oficina para producir para un programa de YouTube para producir que y- genera mucho más. mucho más. Sin duda. Y la seguridad, ¿verdad? La estabilidad que yo tengo, ¿verdad? Yo soy un tipo bien conservador, o sea, yo no... Que si tú eres un dueño que quieres montar un restaurante y que te hace falta los chavos, ¿cuánto es? Porque no es 12% si yo quiero montar un restaurante. Por eso. O sea, el punto es que yo no podría montar ningún negocio. So, porque a ese nivel de tasa de interés simplemente no es doable. O sea, punto, no es negocio. O sea, no es negocio. Cuando yo vi ese número, yo honestamente no sabía que se iba a hacer el número. Si hubiera sabido, no hubiera metido los chavos. de verdad, cuando yo vi lo que iba a costarme en 15 años o 10 años o 8 ¿Qué años año tú cogiste el préstamo, este préstamo de... yo no me Hace acuerdo. 2 años. Yo lo cogí hace 2 años, sí. O sea, fue mal Este, timing. Si lo hubieses cogido como para la pandemia. claro, o no, sea, para la pandemia hubiera sido gratis, 5%. Pero es variable, así que a la larga hubiera subido igual. O sea, ¿Verdad? Sí, porque porque es la tasa, comercial. la tasa de Sí, sí, comercial sí, es sí. variable. ¿Es variable o balón? Una de las dos. Una de las dos. It is what it is. Entonces, by the way, que en Inglaterra no es así. O sea, que en otros sistemas del mundo no es así. En otros sistemas del mundo se hace un prorrateo de 2 años y cada 2 años se revisa la tasa de interés. Incluso de, la la residencial. hipotecaria y la residencial, o sea, no solamente la comercial. Que eso tiene unas Esa implicaciones no me gusta brutales. mucho, pero... Que no. Que no me Yo- gusta. Bueno, me parece que es más, porque ahí sí es verdad que la tasa de interés, todo el mundo está bien pendiente con toda la tasa de interés. Y los precios no se vuelven locos. Y Yo se pienso vuelven menos locos que cuando es así. Bueno, yo creo que tiene un valor. Tiene un valor el que sea así, variable, porque todo el mundo tiene que estar bien pendiente y la economía, todo el mundo está pendiente. ¿Qué va a pasar? en Inglaterra hay un problema de affordable housing bien grande. Lo hay. Pero puede ser de otras razones. Por otras razones. Bueno, ok. No, el tema original iba a ser que la gente no cree en el capitalismo. Y yo creo que todo este tema es importante porque la gente no cree en el capitalismo. Es En que la gran gente med- sigue sufriendo en gran medida por esto. las metidas de pata de la reserva, las metidas de pata Lo- de los lo- presidentes. Los 50 años de mal manejo del país, mano. y O sea, todo, y ni- todo se hace en Washington. ni- o sea, si tú- pero dame un segundo. O sea, si estamos hablando que la gente no cree en el capitalismo, ¿qué es lo que dice el artículo, Jay? Nada, básicamente lo muestro ahora para que salga también. Zoran Mandami va a ganar la alcaldía, o está bien al frente de la alcaldía de Nueva York. Y se está usando esa métrica para poder estudiar qué está pasando, porque el capitalismo ya no es. Ya ha bajado la popularidad del capitalismo. O sea, el concepto. Antes tú le puedes decir a alguien socialista Y era malo. Ahora y habla de malo. automáticamente descartado políticamente. No había break. Bernie Sanders cambió un poco eso, pero él hablaba de social democrat. O sea, él hablaba de socialdemócrata. Socialdemocracia. Así que él no se llamaba a sí mismo socialista. Sí, pues la connotación de socialista de la Guerra Fría era dictadura Sí, no, el y concepto- cosas que tenían que ver con, no, el con lo que la concepto- gente estaba viendo en Cuba y lo que la gente estaba viendo en la Unión Soviética, De acuerdo. que era Y represión. Y Mandami ha cambiado, o sea, la razón por la cual se está estudiando esto es porque se quiere entender cómo alguien que antes no hubiera tenido ni un minuto de break, de repente está al frente en las encuestas. Al frente al nivel de que es el doble del segundo lugar. Y tú dices, ¿contra qué está pasando? Y se estudia, y esto se hace, Gallup hace este estudio cada cierto tiempo. Esta es la encuesta de Siena. Siena es New York Times. La gente de New York Times publica con Siena, ¿verdad? Y este instituto. Y aquí está la estadística.
Zoran Mandani es un candidato abiertamente socialista que está planteando elementos socialistas y está 46% al frente en New York City. Obviamente New York City es una ciudad bien diferente al resto de los Estados Unidos, pero una sociedad trillonaria. O sea, una ciudad trillonaria con una economía de trillones de dólares. ¿Sabes? Sería como el séptimo país más importante del mundo. Si fuera un país, algo Correcto. así. Estaríamos hablando de una economía de las más importantes del mundo. Top 10, top 7 del mundo, puntos solo, independiente. ¿Qué pasa? Que cuando tú buscas las políticas que le está planteando, son políticas de control de costos de vivienda, control de costos de la comida. O sea, fijación de precios, bien parecido honestamente a Hugo Chávez. Bien parecido a ese concepto, ¿verdad? Lo que planteó Hugo Chávez, que de nuevo en el papel suena brutal. La cosa es que el capitalismo ha dejado tanta gente atrás. O sea, nuestro modelo de economía ha dejado tanta gente que ya no puede aspirar al sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Pues tener una casa y una familia y que yo pueda tener un trabajo de 8 horas y que con eso sea suficiente como para yo poder tener mi hogar. Eso es. Ese es el concepto del sueño americano. Y el único país donde eso se había logrado y que se creó una clase media era Estados Unidos. En los años 50 a los años 90 se creó un bloque de una fuerza brutal de personas que el sueño americano se convirtió en una realidad. Tú podías conseguir una casa a un precio razonable con un trabajo de 8 horas. Y tu esposa podía quedarse en la casa. De lo que ocurría, ¿verdad? Los esposos también, pero en teoría la esposa se podía quedar en la casa en aquellos tiempos y tú podías irte a trabajar y con un sueldo tú podías tener tu casa, tus hijos en una escuela relativamente buena y prosperidad con un trabajo normal. Un trabajo en una factoría, en una industria, etcétera. Eso murió. Eso no es la realidad actual. Tú no consigues una casa y un carro y mantener a tus hijos con un sueldo normal. Un sueldo promedio no da para eso. Punto. No da para eso. No hay break. Tú no puedes tener un sueldo promedio hoy día y comprarte una casa en una zona residencial más o menos razonable y comprarte un carro y que tus hijos vayan a una buena escuela. No da. Tienes que escoger. Algo de eso vas a sacrificar. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, pues la solución a eso puede ser que el mercado lo corrija o que el gobierno intervenga. Y en eso estamos. Y ese es el debate actual. Pero está bien loco porque si estudiamos las causas de por qué estamos donde estamos hoy, en términos de por qué los costos de vida son tan salvajes, no es una cualidad inherente del capitalismo. Los costos de vida y la estructura de costos que tenemos actualmente se debe en gran medida a malas decisiones precisamente del gobierno. Entonces, es loco, ¿verdad? Porque la gente quizás, como no puede identificar cuáles son las malas decisiones del gobierno democrático que hemos elegido, ¿verdad? Pues entonces busca a otro que, aunque plantea más intervención y plantea cosas que van a resultar en detrimento de la propia gente, porque estas políticas, cuando tú haces control de precios en economía, ¿verdad? 101, lo que tú creas es escasez. O sea, cuando tú en Venezuela dices, no, los precios de la leche y los precios de esto van a ser esto, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a escasear, porque si no es costo efectivo la producción a ese precio, pues no se produce. Así que el gobierno es incapaz nunca, ¿verdad? Y gran parte de por qué el capitalismo funciona, o las partes del capitalismo que funcionan, porque el capitalismo no es perfecto, pero gran parte de eso es que el capitalismo permite que las cosas se produzcan más eficientemente y que se produzcan al precio correcto. Cuando tú empiezas a manipular desde un externo, desde el gobierno, el precio de las cosas, empiezas a crear escasez. Y eso pasa con la vivienda. Por ejemplo, cuando todos los lugares que plantean lo que está planteando él, de hacer control de renta y decir, no, solamente se va a rentar a $1,200 en esta área. Y es el gobierno el que te dice, ¿qué es lo que pasa? La gente deja de invertir en proyectos de desarrollo de vivienda porque no es costo efectivo. Y entonces deja darle mantenimiento. Y deja de darle mantenimiento. Tienes peor, ¿verdad? Peor oferta para la misma gente que tú quieres ayudar. Pero la gente no logra. Primero, la gente quizás no tiene esa educación económica de entenderlo. Claro, ¿a quién le amarga un dulce si me van a decir que voy a poder en algún momento conseguir una casa a $1,200 o a $800 o a $900 en Nueva York, ¿verdad? Pues uno, por desconocimiento, pues la gente va a ir a votar por lo que le va al final del día a rebotar en la cara. Y yo creo que estamos entrando en esta era de tanta polarización política
de que no... Ya yo sé que el establishment, ya yo sé que la gente que está liderando hasta ahora me fallaron. No sé identificar las causas, pero cualquier persona que no sea parte de ese establishment y me ofrezca algo distinto, yo me voy para allá sin estudiar realmente si eso es mejor para mí al final del día o eso me va a rebotar en la cara. Nick, yo creo que tiene razón en muchas cosas. Y esto no es una crítica porque yo hago lo mismo. Pero yo creo que cuando decimos la gente y que no tienen la educación o el conocimiento necesario... Económico. Por eso sí, de acuerdo, económico. Y te digo, yo hago lo mismo. O sea, eso no es una crítica, es una observación. Estamos fallando. Y yo creo que gran parte del problema es el debate que estamos teniendo justo antes de este. Si yo soy una persona, Edgardo Vicente, y yo tengo mi trabajo y estoy pasándola mal, lo estoy pasando difícil para echar para adelante, para comprar una casa, para vivir día a día, para tener una vida digna. Y de momento veo las estadísticas del gobierno y el gobierno me está diciendo, todo está bien. Porque y celebran. Mira las estadísticas. La economía está creciendo 3.5% al año. O sea, el gasto en consumption, en consumo está subiendo. La inflación está bajo control. Se están creando 1.2 millones de empleos al año. Yo digo, ¿dónde diablo está eso? Como eso porque a mí no me está ayudando. Aquí no está. Y de momento, un año después, veo una noticia que dice... Pero fíjate que yo estoy planteándote pero, hombre, que sabemos que hay un problema. Pero después, por eso. Pero de momento vengo y digo, espérate. Veo una noticia que dice, no, los empleos no fueron de verdad. Lo pedimos mal. Y eso pasa una y otra vez. Y es un, ay, perdón. 2007, 2008, todo está bien. Ay, mira, la economía implotó. Ay, perdón. Y yo perdí la casa. 5 años después, todo está bien, vete a estudiar, pero las clases están caras. No, vete a la universidad que todo va a estar bien. Vas a poder pagar el préstamo. Vas a poder pagarlo. Me metí para estudiar, me metí en 100 mil pesos en préstamo, no puedo pagarlo. El sistema me está fallando. ¿Y en qué sistema nosotros vivimos? Pero es que esa es la cosa. Okay. Sí, mira, es como el estatus y el colonialismo. O sea, yo vivo en Puerto Rico y de momento a mí no me está yendo bien porque me está fallando algo en el sistema. Uh-huh. Algo en el sistema. De acuerdo. Pero yo voy a culpar al colonialismo. O me está fallando algo en el sistema y yo estoy culpando al capitalismo. Y no puedo darme cuenta de que yo tengo un capitalismo raro. De que que tanto Puerto Rico como los Estados Unidos tiene 1000 intervenciones del gobierno que distorsionan todo. Ahí vamos. Nosotros no vivimos en un capitalismo. El problema es que aún los que lo sabemos, seguimos diciendo que esto es capitalismo. Y mentimos, o sea, y nos mentimos nosotros mismos. Porque esto no es capitalismo. Porque esto no es capitalismo. Y la Reserva Federal no es independiente. Y la Corte Suprema no es independiente. Son todos políticos. Y todos están buscando poder. Y llegaron ahí, se acomodaron y están jugando para los de ellos. Y vamos a cambiar de los poderosos estos a los poderosos aquellos. Y mientras nosotros mismos nos mintamos y queremos pensar que somos más papas que el Papa, ¿sabes? Que somos más santos que el Papa, pues la persona promedio que nos ve dice, me están mintiendo, brother. Y cuando veo al tipo que me ofrece Villa y Castilla y que me dice, no te voy a subir el precio, te va con él. Digo, pues, es que el capitalismo claramente está fallando, porque el capitalismo, mira, la gente más rica cada vez hace más chavo. O sea, ¿sabes los números? El 1% de las personas en Estados Unidos controla el 40% de la riqueza, o el 50% de la riqueza. Y yo veo esos números y yo, pues, esto está mal. Y nos estamos poniendo de frente para que nos metan pescosas porque nos estamos mintiendo nosotros mismos. Y llevamos 50 años que nos tomamos el Kool-Aid y dijimos, esto nunca va a pasar nada malo. Mira. Y dejamos de ser vamos a los datos brevemente estos datos. Mira por qué Mandami está tan al frente. Todo es un asunto de housing. Affordability housing. Esos son los dos datos de él. Porque la gente está viendo que los datos de affordability, de housing, básicamente él saca 46%. Es exactamente lo que él está sacando favorablemente en los números de su encuesta. Pero si vamos puntualmente al problema, en New York. Puntual, ni aquí. Tampoco, pero si vamos al problema puntual de affordability de housing,
si estudiamos las causas reales, nos damos cuenta. Que es una intervención del gobierno. Uno, que es una intervención indebida del gobierno Está bien. de bajar las tasas hasta donde no debían pasar. No, Primero, hombre, espérate, no. esa es la primera. En Nueva York, no, Porque- en Nueva York no. En Nueva York el problema principal es un problema de zoning. Está bien, Para también, tú las montar dos. un edificio en Nueva York tienes que pasar por Pero 40 déjame dar los cables. layers, déjame dar los layers. Uno, tienes a nivel nacional un problema. En Nueva York se agudiza con el zoning. Pero tienes un problema a nivel nacional porque al tú bajar los intereses tan bajitos por ese tiempo y todo el mundo compró hipotecas ese tiempo, ahora nadie quiere soltar su hipoteca de 3%. Ajá. Nadie quiere vender, no hay oferta en el mercado para que la gente compre una casa y se pueda Pues vamos a producir casas nuevas. intercambiar y Vamos bajar. a producir casas nuevas en Nueva York. No se Vamos puede. entonces a hacer casas nuevas, no se puede porque hay una hiperplanificación y una hiperregulación en la construcción. ¿Verdad? Y en Puerto Rico le añade esas dos, que las tenemos en Puerto Rico, plus propiedades abandonadas y no hay reutilización de la vivienda. Todo es un problema que el gobierno creó y la solución es que venga otro gobernícola más a entonces meterle otro parcho que es te voy artificialmente a beneficiar a una cuanta gente ahí con control de renta, cuando al final del día esa gente va a tener en el futuro menos vivienda para vivir porque no va a haber inversión en vivienda nueva para que esa gente viva. Y la calidad de la vivienda que tienen va a ser peor porque el dueño del edificio, si tú me congelas la renta y yo no puedo aumentar la renta, hay inflación, los servicios y las cosas siguen subiendo. Oye, pues pero yo no simple y invierto en sencillamente mantenimiento. te digo, ¿sabes qué? Te tienes Pero- que ir, no porque te tienes que ir del edificio, no porque yo te quiera votar y vaya a hacer un hotel. Es que yo no puedo operar con la renta que el gobierno me está diciendo. Con eso yo no le pago ni los taxes al propio gobierno, ni le pago, ni corro la luz y el agua a este sitio, ni le puedo dar mantenimiento. Yo cierro el edificio de vivienda, que allá es así. Allá tú tienes edificios grandísimos de vivienda, pues si no lo puedes operar porque la renta no te da, cierras el edificio y ¿dónde quedó esa gente? De nuevo, sin vivienda. Y entonces esas son las cosas que la gente nunca, o sea, no lo ve porque no ve la causa real del problema, Y de nuevo, que es intervención del gobierno indebida. No, y honestamente, y esto está pasando aquí en parte. Parte de lo que está ocurriendo en nosotros es que para lograr construir, puede cumplir con unos códigos de construcción que básicamente hacen tan y tan caro la construcción, y yo entiendo por qué. Oye, se hace para seguridad, viene un huracán, viene un terremoto, hay que tener seguridad. pero Sí, el problema es tiene que... que ser un categoría 5, no un categoría 8. A eso voy. No, porque es que ni eso, Edgardo. El problema es que tú tienes entonces unas regulaciones de seguridad que hacen que entonces no te pueda... Pues, tienes que vivir debajo del puente. Te hacen cero seguridad. Regulaciones de porque, seguridad. porque llega un punto que es un balance. Y de nuevo... Impuestos a construcción. De nuevo, todo... O sea, por ejemplo, en nuestro caso, los impuestos a la construcción casi le aumentan a 30% el costo de una vivienda. O sea, piensa que esa vivienda que pudo haberte costado 200,000, te termina costando 300,000 por eso nada más. O sea, es un número ridículo. Y las regulaciones, yo no tengo... Las regulaciones de código de construcción, Por eso. yo no tengo duda que le añaden 15, 20% más al costo. Ponle 15%, que es el número que más o menos siempre se Y da. cuando vienes a ver, esto podría salir 50% más barato si el gobierno no se metiera en el medio y como quiera cumplir con regulación mira, no construya en el medio del zonificación, seguro. y construye una casa que no se caiga con un huracán, ¿sabes? Como que no estoy diciendo que sea el garete. Sí, pero por ejemplo... Un Hay problema que ser creado por el prudente. gobierno Sí, para ser solucionado por el gobierno, creando más problemas. Es que, chévere, pero si yo te digo a ti, y esto lo digo porque es la verdad, o sea, el ser humano es así. Si yo te digo a ti, no puedo meterme, deja que se resuelva. Nadie, o sea, y de No, repente es que no, es que es una acción proactiva a salirme. Y viene otro y dice, yo tengo la solución, aquí está. ¿Cuál de los dos suena más Pero brutal? No, ¿y por qué no hay una políticamente. tercera alternativa, verdad? Porque, de nuevo, te entiendo que podemos ver una figura como Cuomo, en Nueva York específicamente, que es el tipo status quo. Lleva ahí, huele 1000 años. Si hay alguien que culpar de los problemas que tiene Nueva York, Cuomo. es a Cuomo. Te entiendo 100%. Este otro tipo me está dando algo distinto, ¿verdad? Ujú. Es un error. Probablemente lo haga peor que Cuomo, pero es algo distinto, ¿verdad? Y eso es lo único que la gente va a entender porque la gente en la mecánica del mercado no se enseña. No se enseña, Ok, punto. Ahora, si hubiese una tercera Oye, opción... pero espérate, pero esto es Nueva York. Pero esto, espérate, esto es pero una debe- gente Pero si hubiese un sofisticada. O sea, tercera... esto no es... Bueno, papá, pero... bueno, no te creas que es tanto. No, El yo- americano también está cañón. Está bien. Tú sabes. Che- Pero déjame terminar.
Una tercera opción sería el tipo que te diga, un Milley de la vida, que te diga, no, yo te voy a explicar por qué esto está pasando y yo me voy a sacar al gobierno del medio de aquí. Ok. Te lo voy a decir bien sencillo. Y no te va a gustar. Trump. Pero se llama Trump. Y lo está haciendo a nivel federal. Y el problema somos nosotros mismos. Porque cada vez que el tipo entra y dice, el Fed es politizado, voy a sacar el Fed del medio. Nosotros decimos, no, pero eso es que las politizarlo más. soluciones de él son peores. No, Nick, nos estamos metiendo en el... O sea, estás cayendo en el problema que te dije al principio. ¿Sabes? Soluciones son peores. Trump no es la mejor persona en política Trump es pública. Milley, no, de acuerdo, pero tienes competición detrás y estás compitiendo con él, ¿sabes? Cuando viene alguien y hace eso, entonces nosotros nos ponemos hiperintelectuales y le peleamos también. Yo vi a Milley cuando de esto. No, y le pero ahora le está yendo mal a Milley. Y le peleamos sí, por corrupción por la hermana. Pero pues, por eso es. Sí. La hermana se metió las patas. Se fue bien loca. Y él no se ha clavado. Bueno, el problema es que su hermana es la única persona de su confianza. Y pues... Es como le pasó a John F. Kennedy, que su hermano Robert era su persona de confianza y él estaba dispuesto a morir con Robert Kennedy. Y obviamente murió por otras razones, ¿verdad? Pero sí. Pero Robert se fue a fuego en no el sé la Departamento de palabra Justicia. correcta, no debe haber usado murió, pero mi punto es, o sea, él estaba dispuesto a go down. mi hermano, es la única persona que yo confío y va a ser secretario de justicia y esa es la que hay. Y pues yo entiendo eso, o sea, tú tienes que tener a alguien que tú confíes. Que la Y la mafia persona no de le confianza gustó, de ya. Milley es la hermana, tú sabes. Entonces, pues, está pillado. Pero, o sea, voy de nuevo. Si yo soy una persona que no estoy en la política metido, estoy día a día viviendo, trabajando, viendo las cosas como salen. Cuando miro las noticias, un tipo como Trump que viene y dice, voy a cambiar todo esto, y me está diciendo que lo que yo veo en la calle, los empleos no están, los voy a traer para atrás. Los impuestos están muy altos, voy a quitarle el impuesto a las propinas y todo esto. Y me está hablando mi idioma. Gana. Y entonces, todo lo que se supone que sea de derecha, empieza a decir, sí, pero es que técnicamente él no está haciendo lo que es 100% de derecha. So, yo voy a decir que está mal. Y entonces viene la izquierda, que ya lo odio porque puede estar 100% pero da un break. Ahí es que está el problema, Nick. Ahí es que está el problema. O sea, tú por un lado estás diciendo, el problema no es los intereses, hay que bajarle el gasto. Y cuando yo te digo, sí, el gasto es lo social y Medicare, tú haces, eso es imposible, Carlos. Yo te lo dije ahorita. Yo te dije, hay que entonces revisar. Sí. ¿Dónde está el mal gasto? Con un plan planificativo de 15 años. Y en lo que, ¿sabes? Seguimos en lo mismo. Pero que ese es el problema. Sí. Pero a corto plazo, si puedo quitarle 500 billones de pesos en gasto al país, se los quito y cojo el win hoy. ¿Y por qué subir tanto el presupuesto de la defensa? Mi hermano, no sé, Nick. Estoy de acuerdo. Es que es demasiadas cosas. Estoy de acuerdo, ¿sabes? No es coherente. Pero del otro lado, tienes al tipo de Nueva York. Esa va a ser la alternativa siempre. Y tú ves lo que está pasando. Y mira, ¿sabes? Déjame ver si puedo compartir esta gráfica aquí rápido. Sí, pues. Es que no sé cómo hacer... Así mismo, en share. Y lo busca. Mira, Nick Jay lo está diciendo ahorita. ¿Cuál es el porcentaje de personas de Estados Unidos que piensan que el sueño americano es posible? 31%. O sea, dice todavía es posible. 21% dice esto nunca fue verdad, esto siempre ha sido un embuste. Y 46% dice en algún momento lo fue. Ya no lo es. Ya esto no lo es. Bro, ¿sabes? Como que nos estamos nosotros mismos metiendo el pie y hay que poder tomar decisiones difíciles. Tiene que entrar gente a tomar decisiones difíciles. El Congreso tiene que cambiar. En Puerto Rico la Cámara y el Senado tienen que cambiar, tienen que ponerse a hacer su trabajo. Pero mientras sigamos queriendo que todo sea de manera proper, pues no va a pasar. O sea, no va a pasar porque tú llegas allí y tú no lo tiene sabes. que ser de manera proper, lo que tiene que ser de manera coherente. Nick, mi ley no fue coherente, la cosa es que no es directo. aquí. Y como no es aquí, tú no lo ves todos los días. Y puedes mirarlo de lejito, que cada vez que lo ves cada 3 meses en un video y dices, eso tiene sentido. Y hay resultados. Sí, y si a Trump lo dicen, dejaba hacer lo que Y quiere han hacer. ha bajado la inflación, ha mejorado los empleos. Bueno, varias cosas, ¿verdad? Mi problema siempre con el tema de Trump es el nivel de poder que él hace. Cada vez que él hace algo, lo hace por el poder, no necesariamente para resolver un problema. Pero nada, esa es mi opinión, ¿verdad? De acuerdo. Y mi problema es la forma en la que lo hace y si es lo que lo hace. ¿Cómo cambiamos el ¿Está bien? Congreso? Eso hoy. El problema es que tenemos un electorado que elige un Congreso que está en gridlock permanente. No es capaz de llegar a un acuerdo. By the way, yo tengo mis issues con Trump, pero algo que dijo recientemente, dijo contra, al fin alguien lo dice.
parte del problema que tenemos es que el Congreso ya no comparte. Antes el Congreso, los congresistas, cuando tenían que ir a caballo, tenían que quedarse en Washington y ir a cenar, ir a almorzar, y ahí se hacían un montón de acuerdos en esos almuerzos, en ese té, en ese café, porque pues tenían que bregar, tenían que estar ahí juntos todo el tiempo en Washington, porque no había pues, era eso, porque había que estar 3 meses ahí chupándose. Esa es la que hay. Ahora el trabajo remoto. Ahora me montó un avión el día después de la sesión. Todo el tiempo están volando y no tienen ningún tipo de compartir, no hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de acuerdo. O sea, tenemos un Congreso totalmente incapaz de llegar a cualquier acuerdo. Y todo eso, es lucha libre, y polarización, y todo yo estoy es, a la derecha, el otro está a la izquierda. Y el problema de eso es que Trump dijo, mira, vamos a hacer aquí, ¿verdad? Y yo sé que esto está brutal decirlo, en el Rose Garden vamos a cambiar esto y vamos a hacer aquí un ballroom donde tengan que compartir republicanos y demócratas y se hablen. Ok, de todas las cosas que ha dicho Trump, yo dije, wow, porque es que es verdad, los seres humanos tenemos que hablarnos. Pues es que si no, no vamos a llegar nunca a un compromise. Tenemos un gridlock total y los imperios caen así. Los imperios caen cuando la gente, todo el mundo está dando para su lado y no hay nadie diciendo, caramba, vamos a llegar a un acuerdo razonable dentro de todas las partes. Ok, nada. Volviendo al tema que estábamos hablando. Mi preocupación principal en toda la conversación que hemos tenido hoy es que cuando tú miras los datos, te das cuenta de que la gente tiene desesperanza. Esos números son números de que no hay esperanza de que esta va a mejorar. Y eso es lo que ocurre típicamente, que da un margen a que vengan los Mandanis, por un lado. Y los Trump por otro. Y los Trump por otro, correcto. El totalitarismo. O sea, lo que ocurre con eso es que llega el totalitarismo. Es alguien que va a decir, el poder es mío. Yo soy el Estado. Eso es un problema en la democracia. Y vamos en camino a eso y eso suena bien culto. Digo, y a veces la democracia tiene la suerte de que esa persona que asume el poder sabe lo que está haciendo. Sí, hubo César que fueron buenos. Bueno. Y hubo otros que fueron terribles. Fueron tiranos. Bueno, el caso de Singapur es el mejor ejemplo que siempre se usa cuando se utiliza, ¿verdad? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew era el tipo que fue el dictador. Democracia embuste, ¿verdad? Pero era un dictador que el tipo fue un administrador de niveles tan y tan respetados que pues resulta ser que lo llevó a Muñoz Marín. El Muñoz. Bueno, sí, pero era democrático, pero si te regalan 30 millones de pesos para invertir en el país, cualquiera gana. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Lee Kuan Yew, él estuvo 40 años. Porque se tomaron buenas decisiones. Lee Kuan Yew estuvo casi 50 años en el poder. No se puede comparar. Muñoz estuvo 4 elecciones. O sea, de 16 años. 16 años, está bien. Y de nuevo, y Muñoz decidió retirarse pensando que el Partido Popular iba a poder con Sánchez Vilella y pues vimos lo que pasó. Pero nada, ok. Quizás él no se hubiera retirado si no hubiera sido ese el caso. Pero nada, volviendo al tema, y digo Lee Kuan Yew porque Singapur, que era un país bien pobre, ¿verdad? Y bien baratado, de repente se convirtió en una potencia global por diferentes razones, gracias a, ¿verdad?, a ese dictador, que fue un dictador con capacidad. O sea, aquí la gente habla de Estados Unidos como si fuera lo peor del mundo. Entonces, y de momento es como que, brother, vayan a China y miren los Uyghurs. O sea, miren las comunidades musulmanas en China. No, chicos, o sea, olvídate de lo interno. Vete lo que hacen cuando hacen una inversión en el país allá y el país allá no hace, pues tu agua eres mía. Y tu petróleo eres mío. Y el trabajo de niños, ¿sabes? Sí, aquí nos estamos, nuevamente, el gobierno entrando y poniendo 16,000 regulaciones para que no se pueda hacer nada de una manera fácil. Allá es como que cae petróleo en el agua o que cae químicos en el agua. Pues, hermano, esta comunidad hace chavo. Pero nosotros entonces, sí, yo compro las camisas y los juguetes y los electrónicos al precio que sean, pues son más baratos. Y yo creo que hay un punto en el que... Pero Carlos, mi punto con China siempre ha sido, y esto, y aquí Nick y yo siempre lo hemos dicho, y esto de verdad creo que hemos sido consistentes todos aquí, es que yo esperaba que Trump llevara al mundo a pelear con China, a confrontar a China, decirle, China, tú no puedes seguir haciendo las cosas que estás haciendo, esa regulación, esa forma absurda de subsidio, ese robo de propiedad intelectual, ese espionaje que tú haces comercial, se acabó. Eso yo lo hubiera respetado. O sea, el mundo entero, vamos a unirnos para meterle tarifas a China, y eso tiene sentido. Sí, él decidió tomar la guerra con el mundo entero. Él decidió, vamos a la metralleta contra todo. Y pues metralleta contra todo. Si yo soy honesto, yo creo que todo el mundo tenía ciertos truquitos con Estados Unidos. De acuerdo, se pudo haber juntado con todo el mundo para matar al más malo. O para frenar al más malo de todo. El cómo, nunca estamos de acuerdo. Pero hoy es eso el fue lo primero que en hizo. 50 años. Hoy, por si acaso, hoy eso fue lo que hizo. Hoy le dijo a la Unión Europea, vamos a meter las manos a China porque es que si no vamos a seguir en esta... ¿verdad? Porque mientras ellos sigan comprándole petróleo a Rusia, pues Rusia va a tener chavos para seguir con su war machine. Sí. La guerra va a ser eterna. Y vamos a donde Alemania y decirle, brother, ¿tú ves cómo están dumpiendo carros en tu mercado? Yep.
Y como en otros mercados, en Brasil el carro que nada más se está vendiendo es el carro eléctrico chino y ya no son carros alemanes ni o sea, Por un mega subsidio que logra China a través de diferentes formas, ¿verdad? Para bajarle el precio dramáticamente a sus carros. Y entonces vienen y te lo venden a ti. Y cuando llegue la hora de la verdad, se quedaron tú quebraste tu empresa y la de ellos va a seguir prosperando y después suben el precio. Recuperan los chavos a largo plazo. Pero, y lo mismo pasa con la construcción y lo mismo pasa básicamente con las placas solares y lo han logrado. La verdad es que lo han logrado porque es que simplemente y mi punto es, yo esperaba que Trump hiciera un rally de troops vamos a todos unirnos para que el nene malo no pueda seguirse portando mal. Y lo que hizo fue, pues, con todo el mundo. Peleo contigo. Pues entonces ahora todo el mundo está yéndose a unir con el nene pero malo. eso literalmente, nosotros empezamos este podcast que en noviembre. Vamos por un año. Antes. Ya un poquito más de un año. Era como un año, o sea, de volver a hacerlo. Sí. No, y eso fue una de las primeras cosas que dijimos. Sí, eso fue el primer Sí, tema. sí, y estamos... Que era como que está bien pelear con China. Estamos en acuerdo. O sea, No, llevamos un año haciéndolo porque empezamos con las tarifas. Yo creo que fue como en noviembre. Pa No, diciembre. nosotros empezamos Pa a hablar. diciembre. No, no, es verdad. Justo después de las elecciones, Exacto. nosotros hicimos el primer podcast analizando los resultados que nunca salió. es verdad. Ah, es So, verdad. Menos so mal. fue en Que menos mal noviembre. que nunca salió. Que menos mal. Barbaridad. Pero Juan Carlos lo borró. eso fue en noviembre. Eso fue en noviembre. Hay dos o tres así que salen con calle de verdad. Claro. Y Nick se pone nervioso. Bueno, ahorita todo. lo del Ese fue más por mí que por mí. Lo de los Bahama dos. me quedó Los dos. medio con calle. Pero No, eso creo que es insensible. Es es diferente. que no está escuchando, te lo juro que no está Yo escuchando. sé. Juanca, nos Mira, vamos ya. Che, Nos vamos oye, ya. el nombre, Tranquilo, ¿cómo se tranquilo. Nos vamos ya. Ya es tarde. Mira, anyways. Ya estamos. Pero, charreando aquí. no estaba charreando. Pero literalmente es que si buscas ese primer episodio, ese era todo el punto. Me acuerdo. El punto es que el mundo completo, por tener un desbalance comercial con Estados Unidos, no significa que el mundo completo es mi enemigo y que tengo que declarar la guerra a todo el mundo y cerrar mi economía. Yo tengo que coger a los malos actores. China es claramente un mal actor. El peor de los y malos. siempre Bueno, dijimos, by the way. vamos a darle duro a esta gente. By the way, y hay que decirle que Trump está con México y con Europa finalmente empujando en esa dirección. El problema es que mientras a la misma vez que hace eso, le mete un espía a Groenlandia para lograr la independencia de Groenlandia, entonces Pero pelear con Dinamarca. Una estrategia sana hubiese sido, con China, por ejemplo, yo voy a fastidiar a China, pero ¿quién yo tengo que es un enemigo natural que a lo India. mejor puedo? Pues voy a donde India, entonces lo que yo manufacturaba allí, pues lo paso acá, lo esencial lo hago acá, ¿verdad? Algo estratégico. No, vamos a meterle 50% de tarifas a India también. Y yo entiendo el punto de Entonces, India, no, por si acaso. Yo no entiendo sé, el punto gallo. de India porque la verdad es que mientras, Y ahora tienen a los chinos con los indios mientras hablando, le sigan los hindúes comprando hablando. petróleo a Rusia, va a seguir la guerra. Yo entiendo el punto. El punto de Trump, yo lo entiendo. Lo que pasa es que pues no puedes pelear con todo el mundo. Sí, A la a él le vez, gusta porque así, si tú peleas con todo el mundo, va a provocar que la gente se busque otro bully. Y el otro bully es el bully que se portaba mal de antes y que se supone que tú ibas a poner en cintura. Nada. A lo mejor está haciendo una negociación por debajo que nosotros no sabemos. Su maybe le sale. Sigo diciendo pero es un que gamble está demasiado diciendo grande. haciendo cosas al garete. pero- Yo sigo diciendo que llevamos 50 años sin hacer nada. Yo no estoy 100% de acuerdo con lo que están haciendo. Es el primero que viene y tiene... que está haciendo Bueno, algo. Manuel Carlos, no es por nada, pero en esos 50 años el mundo le fue bien. O sea, está bien, está chévere, hay cosas que mejorar. No, pero, no, mano, no. es el tiempo de la Sí, como prosperidad decir- más grande es de como la decir, historia. mira, yo hice O sea, la un más edificio grande de la bien brutal. Yo historia. hice un edificio bien No, brutal y hay una columna Jay. que está No, fastidiada. chavo, Eh, vamos. Ey, no, te voy a dar bien claro. Si tú vivías bajo Rosselló en Puerto Rico en los 90, tú la pasaste, cabrón. A Puerto Rico le fue bien. Sí, tú O trabajabas, sea, tenías chavitos o sea, para tú- janguear, tú veías no te duermas por la noche. De Guchín Y- al 2000, al Exacto. 98. Ande el diablo. Nos fue bien. Hicimos una cosa bien. Ni una contra ni una. Estados Unidos está en la misma. La cosa es que Puerto Rico es más pequeño y tenemos menos recursos. Y explotamos antes. Pero, o sea, lo que tú acabas de decir es exactamente lo mismo. El que vivió, o sea, el que tenía de 30 a 50 años, entre el 82 y el 98, vivió Mira, los mejores Hard 16, times- 28, hard 30 años de su vida. No, Hard Puerto times Rico create- tuvo el mejor tiempo de su vida, realmente lo tuvo de En los 70. En los 60. Mira, No, Jay, en los 60. No, pero yo creo que en al los final 70 del día, en los 70 había dos ponios entrando por el bottom line de esto probablemente sea, porque yo no veo cómo esto se arregla así como que solo, o necesariamente Kumbaya. en un kumbaya de estos de que no.
es bien sencillo. Los tiempos duros crean personas duras y fuertes, ¿verdad? Las personas fuertes crean tiempos buenos. Los tiempos buenos crean gente débil. Y la gente débil crea gente más... se me olvidó Momentos ya. difíciles. Momentos difíciles. Y es el mismo ciclo. O sea, esto Estados Unidos lo ha vivido. Estaban los Roaring Twenties, en que los 20 hacían lo que nos daba la gana. Y el gobierno hacía lo que le daba la gana. Y el sector Sí, privado pues. hacía lo que le daba la gana. Uno Hasta esperaría... que de momento hay crisis. Uno esperaría que pues se aprenda. Y en la pues, crisis y se aprende. Hay gente Sí, buscando está bien, que... pero la gente que aprendió eso se murió. Si no, yo difiero. Yo creo que hay gente que está buscando hacer esos cambios ahora y está tomando decisiones más difíciles. Es que pues el Congreso no ayuda y cada vez Sí, que... pero y cada vez que toma una hace decisión... lo que la gente quiere que el Congreso haga. hace lo que quieren ellos. Está bien, pero Carlos, es que de nuevo, y es que este es el debate que siempre terminamos en el mismo debate. Estamos de acuerdo con que Trump está haciendo cosas, el problema es cómo las hace, porque el problema es que mientras dilapida instituciones, lo que hacía fuerte a la nación es que no dependía de un ser humano, y ahora cada vez más se está dependiendo de un ser humano. Lo que hacía fuerte a la nación es que... Las cosas se hacían. Se hacían las cosas. Está bien. Y se tomaban decisiones difíciles. Por eso, y de acuerdo contigo, por Y se ejemplo... subían los impuestos que tenían que subir, y si iba a guerra cuando se tenía que ir, y no era... Estados Unidos subió la- Y había un impuestos absurdo, bien y había un absurdo, En y tiempos ha habido específicos. una burocracia que llegó al absurdo de que para tú poder construir una casa en California te va a costar 3 millones de pesos porque tiene que tener placas solares, tiene que tener unas regulaciones, etcétera. So, todo eso que 4 sabemos. años consiguiendo permiso. No puedes, no hay break. So, sí, de acuerdo, estipulado, eso es verdad. Estamos de acuerdo. La cosa es que la solución a eso no puede ser, pues yo elimino toda la agencia y el poder lo tengo yo. Sí, pero- y me convierto en un O sea, dictador. de acuerdo, pero Estados Unidos se está convirtiendo en Puerto Rico. O sea, míralo poco a poco. Estoy de acuerdo. El porciento, Estoy- siempre era el porciento de empleo en Puerto Rico. El desempleo está bajito, sí, pero el porciento de participación laboral está Sí, es en el absolutamente piso. malo. Porque todo el mundo está por desempleo, trabajando por debajo de la mesa. Estados Unidos lo mismo. Lo mismo. Los niveles de deuda incrementando. Mira, La Cámara y el Senado parecen los PPPs populares peleando en los 90. estoy de acuerdo. Es que los seres humanos somos lo mismo en todos lados, Edgardo. O sea, eso es así. Mira, aquí está la tasa de Labor Participation. Ahí está. Mira la tasa, Nick. Ahí el número de tasa de participación, mira, está en Wow. colapsado. Se sube. O sea, Deja ver, este- pero déjame ver los ejes. En el No. 80 hasta el 2020. Hasta el ¿Tú lo mandaste por 2025. texto? No, hasta ahí. Esta la puse ahora. Ok. Desde el 80. 64 en el 80. 64 y ahora. No, el problema es que subió en los 2000, como ves, a 67 y ahora volvió a bajar, está en 62. Y en el 80 estábamos súper. Sí, pero teníamos mucha más... by the way, se medía diferente y la proporción era mejor. Pues, So, pues la tabla no sirve. bueno, la tabla lo que pasa es que está hablando del porciento de la nueva, Pero sí. la nueva distribución. Pero La- pero, ¿verdad? Por eso es importante el otro eje, porque la variación de 62 a 67 no es tanta. Es un Y 10%. Está bien, pero no es como que O sea, dramáticamente. es un delta 10%. ¿no? pero Entre 60 y pero 67 no si hay- ignoras lo que pasó entre medio Ajá, sí. y sí. miras tiempos buenos como los 80 y los 90 que estábamos Cuando hablando estaba ahorita. Roaring Twenties. Ah, Sí, no. O sea, en verdad, lo triste es que todo se puede arreglar. Hace falta decisiones difíciles, como el seguro social, hacer cambios a Medicare y Medicaid, que pueden parte ser... Hay algo que está pasando hoy. Trump acaba de prohibir... el problema de la tasa, perdóname, el problema de la tabla es el subempleo. Pero nada, Trump- ese fue el el problema. subempleo. El subempleo. La gente que está buscando un full time en Y un lo área y que- no y la lo que tiene consigue, un part-time. consigue part-time y entonces ese es el problema de la tabla. Trump Que está- mala mía, no lo puse. Trump Ok. está prohibiendo el que las farmacéuticas hagan business to consumer advertising. Yep. Lo cual es interesante, primero porque yo creo que es genial de su parte para clavarse a todos los TV stations que él odia y el legacy media, porque es como 15% del revenue de los TV stations es pharma advertising. Pero Es segundo, ridículo. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre como que... no, pero segundo, yo creo que es una movida buena para el consumidor y para esto de que los precios bajen. Porque las farmacéuticas están gastando 15% de su presupuesto en anuncios. en anuncios. O sea, que vayan al médico, les den saber lo que hay y ya. Y vamos a bajarle 15% el costo de la medicina. Es que es difícil que tú puedas, o sea, lo que va a pasar es que lo van a gastar en comprar al médico. Mándame por decirlo, pero es la verdad. Probablemente. Pero, o sea, pues, no lo van a gastar en A, lo van a gastar en B. Pero nada, eso, por si acaso,
actualmente ocurre, ¿verdad? Se ha puesto muchas regulaciones para evitarlo, dicho sea de paso. O sea, porque antes había un free for all Sí, donde... antes los propagandistas tenían... Tacho, vamos para Irlanda a jugar golf para la conferencia de aquel otro. Oye, pero da esta receta, tú sabes. Y eso pues provocó un montón de regulación. Pero la verdad es que va a haber formas creativas de entonces buscar, ¿verdad? Que pues no puedo anunciarme en los medios tradicionales, pues me anuncio en social media y le meto un montón de chavos. Va a través de social media, coge todos los canales. Sí, va a ser un palo gigantesco. Pero Ricardo, ¿cómo me va a decir a mí que yo no puedo anunciar mi producto en Facebook? O sea, yo no puedo pagarte a ti para que tú anuncies, pero yo puedo meterme en Facebook y meterle chavos a mi página salga un montón de gente. O sea, yo pienso que constitucionalmente no hay break. Pero nada, eso, de nuevo, hay regulación comercial válida, ¿verdad? O sea, gente, lo que estoy diciendo es, veremos a ver cómo se resuelve en los tribunales. Pero para mí es una movida bien inteligente del lado de él, que él tiene esta pelea eterna con los medios tradicionales, y quitarle 10-15% a los medios tradicionales de sus recursos, ¿sabes? No. Además, va a coger Legacy Media y va a acabar. Además de que yo pienso que tenemos que empezar a enfatizar en el tema de... ¿Tú crees que eso es bueno? No, pero sí, estoy diciendo lo que está pasando. Sí, pero el problema principal de nuestro sistema médico es que todo el mundo está buscando que una pastilla te resuelve el problema y tienes que buscar la prevención. Si nosotros pretendemos que si queremos resolver el problema de Medicare, queremos resolver el problema de Medicaid y del Seguro Social, tiene que haber un sistema de prevención. De lo contrario, no hay break, no hay forma, no hay país que aguante que el 60% de su población esté obesa y que tenga hipertensión y que tenga diabetes. O sea, no hay sistema médico, no importa si es social medicine, si es sistema de salud universal, si es sistema capitalista, si es sistema de whatever, lo que sea. No el Medicare for All. El sistema va a colapsar porque tienes demasiada gente con condiciones comorbilidades, punto, con enfermedades crónicas. Esa es la que hay. Nada, guys. Economía con calle. Es tarde. Vámonos. Gracias, Juanca. Juanca, sorry. Sorry, bro, la semana que viene va a pasar lo mismo. Así que, economía con calle. Descansen. Nos vemos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. En todos lados. Nada. Pero mañana es gimnasio a las 5 de la mañana. Uy, padre, no. 5:30. Vámonos. Bye. A las 6. Bye.